Continuando con el módulo urogenital, abordaremos ahora el tema de la ecografía. La ecografía y la ecografía Doppler en el sistema urinario, abarcando temas que incluyen la exploración ecográfica normal de todo el aparato urológico, incluyendo a la vejiga y a la próstata. La ecografía renal normal será el primer punto que abordaremos en esta presentación. Aquellos pacientes que presentan alteraciones de tipo fundamentalmente clínico. Y determinaremos el modo de realización de la misma para lograr una correcta comprensión de las imágenes obtenidas a partir del ultrasonido. Es importante reconocer los planos de acceso y de estudio ecográfico para la evaluación renal. Generalmente se comienza el estudio por medio de los planos axiales o transversos. El primero de ellos efectuado en el epigastrio, a la altura del apéndice xifoides, que permitirá evaluar al páncreas, al lóbulo izquierdo hepático, a la vena cava inferior y la aorta, y el espacio retroperitoneal, sin identificación correcta de los riñones en este tipo de acceso. Si continuamos en el plano axial, transversal, pero nos desplazamos desde la línea media donde nos encontrábamos hacia la derecha del paciente, podremos evaluar al hígado en su lóbulo derecho o en parte de su lóbulo derecho, a la vesícula. Si desplazamos posteriormente, siempre con el paciente en decúbito dorsal hacia la izquierda, observaremos, aparte del vaso, tendremos la superposición del estómago y dependiendo de que éste se encuentre con aire o no, nos posibilitará evaluar a la región corporo-caudal del páncreas y al riñón izquierdo también en una proyección axial o transversal a la altura del ilio. Posteriormente deberemos realizar el estudio de los flancos. Es conveniente rotar al paciente al decúbito lateral o a un decúbito oblicuo prácticamente lateral que nos permitirá el acceso longitudinal o transversal de los riñones a través del vaso en el lado izquierdo y a través del hígado en el lado derecho. De esta manera, las imágenes que obtendremos nos permitirán en el plano longitudinal reconocer la forma oval de los riñones, efectuar una diferenciación de su estructura o respuesta ecogénica, evaluar la morfología y los bordes, las características del sistema excretor, es decir, si éste se encuentra dilatado o no, y la presencia de imágenes anormales como litiasis o masas ocupantes de espacio. Recordemos que los riñones están compuestos por una corteza, que es isoecogénica en relación al hígado, y una médula, que es hiperecogénica. Y en el esquema pueden ustedes observar la diferenciación entre corteza y médula, que genera en la respuesta ecogénica una leve diferenciación de la ecogenicidad del parénquima renal, que se encuentra adyacente al seno renal y que se ve como una imagen hiperecogénica, la parte central, y una periférica que tiene una mayor ecogenicidad. O sea, mayor ecogenicidad en la corteza, menor ecogenicidad en la médula, y luego viene la hiperecogenicidad del seno renal donde se encuentra el sistema excretor. Las características del riñón derecho deben evaluarse siempre en relación con la ecogenicidad del hígado, sabiendo que la respuesta ecogénica del parénquima renal es similar, es decir, es isoecogénico en relación con el hígado. Y cuando vemos
una alteración de esta relación de ecogenicidad entre los dos parénquimas, deberá sospecharse la posibilidad de alguna patología o renal o hepática. Generalmente, cuando el riñón se observa más hipoecogénico que el hígado, esto se debe a la aparición de esteatosis. El riñón izquierdo es posible de observarlo a través de las proyecciones longitudinales y axiales del flanco izquierdo, que parcialmente nos muestra al vaso y al riñón en forma longitudinal y transversal. Generalmente es un poco más difícil de explorar que el riñón derecho y muchas veces se requiere de poner al paciente en posición de pie para una mejor evaluación del riñón izquierdo, aunque también esto es útil a veces para el riñón derecho. Es decir, nunca hay que escatimar proyecciones, cambios de posición del paciente para evaluar correctamente al parénquima renal. Una vez que se ha realizado la toma de las imágenes y se realiza la congelación de la imagen en la pantalla, debemos efectuar las mediciones. En plano axial, las mediciones transversales anteroposterior y transversa propiamente dicha, y en el plano longitudinal, la altura. Debemos también efectuar un análisis minucioso de la refringencia parenquimatosa, como dijimos, y del seno renal en la búsqueda de imágenes refringentes que puedan hacer sospechar la presencia de litiasis en el seno renal, aunque esto también es un hallazgo difícil, sobre todo cuando los cálculos son de pequeño tamaño o no tienen una refringencia importante por no tener un alto contenido de calcio. También, aunque no siempre es posible seguir el trayecto de los uréteres en toda su extensión, salvo en pacientes extremadamente delgados, ya que el tercio medio de los mismos queda oculto por su posición muy profunda en relación con el retroperitoneo, también hay que buscar en el trayecto hipotético de los uréteres alguna lesión que pueda estar provocando, por ejemplo, una dilatación del sistema excretor. Y finalmente, el estudio de la vejiga y de la próstata debe estar incluido en todo rastreo ecográfico del aparato urinario. Entonces es necesario que podamos observar en forma adecuada y completa los riñones, sobre todo en el plano longitudinal, hacer un barrido en abanico para permitir explorar sin sin solución de continuidad a toda la superficie renal para evitar confundir o pasar por alto pequeñas lesiones, sobre todo del parénquima. De esta manera podremos observar con un análisis sistematizado de los riñones si existen imágenes refringentes, como decíamos anteriormente, como se ve en la imagen superior a la izquierda, correspondiente a una litiasis, que aparece como una imagen refringente que determina la aparición de cono de sombra posterior. Este cono de sombra posterior dependerá en su aparición de la presencia de alto contenido de calcio en su interior y muchas veces que también cuando son de pequeño tamaño estén rodeados por aunque sea una pequeña cantidad de líquido urinario por dilatación del sistema excretor mínima que sea y que permita de esa manera ver el cono de sombra posterior. Como dijimos anteriormente, es un hallazgo difícil de evaluar. Muchas veces cuando son muy pequeñas o tienen bajo contenido de calcio se confunden con la ecogenicidad de la grasa en otras oportunidades y hace que realmente sea difícil evaluar y diagnosticar litiasis en este nivel. Como vemos en el recuadro superior derecho de la pantalla, allí se identifica una imagen ocupante de espacio redondeada que está señalada por los calipers, que altera la morfología y la ecogenicidad normal del parénquima renal y debe ser sospechada como una lesión sólida. Y por último, una alteración en las imágenes inferiores, una alteración de la medular en una nefrocalcinosis que provoca un trastorno importante y una ausencia de diferenciación córtico-medular y del seno renal que obviamente
conociendo las imágenes normales que vimos recién, podemos interpretar como una alteración patológica que después deberá verse de qué origen puede tratarse. Otra cuestión del modo de realización corresponde a evaluar las estructuras vasculares del riñón mediante el Doppler renal. Cuando se origina el pedido de una ecografía Doppler renal, nosotros como ecografistas debemos tener en cuenta siempre que no solo vamos a poner el aparato en función del estudio Doppler color pulsado simultáneo, sino que debemos previamente realizar una evaluación de los riñones y volver a hacer el examen ecográfico en cuanto a la identificación de la refringencia, del tamaño, de los bordes y la existencia o no de dilatación del sistema excretor. Es decir, evaluar morfológicamente a los riñones. Y luego sí se realizará una exploración de la aorta mediante el sistema Doppler color pulsado simultáneo y de las arterias renales, las cuales deberán explorarse desde el ostium hasta el ilio e incluir posteriormente a las arterias intrarrenales. Para realizar una ecografía Doppler renal es necesario que el paciente se encuentre en ayunas para evitar superposición de aire, explorar por vía anterior y por vías laterales de acuerdo a lo que se necesite, y ya vamos a ver más adelante un esquema de cómo acceder a los diferentes vasos del riñón. Evaluar con Doppler color, con Power Doppler para ver toda la vascularización del parénquima renal y el Doppler pulsado. Recordar siempre de tener un ángulo de ataque del vaso que sea igual o menor de 60 grados y realizar especialmente estas tres mediciones: las velocidades máximas sistólicas, el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Continuando con el modo de realización del Doppler renal, debemos buscar a las arterias renales identificando primero la arteria mesentérica superior y luego desplazarse caudalmente. La arteria del lado derecho es siempre más fácil de visualizar, la izquierda generalmente se encuentra más oculta debido a las superposiciones de aire del intestino y del estómago, y muchas veces el extremo distal de esta arteria deberá visualizarse en forma oblicua desde el sector lateral con el riñón, utilizando al mismo riñón izquierdo como ventana. Aquí vemos en este gráfico la forma de ataque de las diferentes estructuras vasculares arteriales en sus distintos segmentos por medio de la colocación del ultrasonido en la pared abdominal. De esta manera, si uno observa el esquema en forma atenta, podremos identificar las diferentes variaciones que muchas veces debemos adoptar, sobre todo en la pared anterior, de inclinaciones del transductor para poder acceder en forma oblicua al vaso. Cuando estamos evaluando el Doppler renal, también tenemos que insistir en la evaluación del flujo de la arteria renal principal, tanto en el segmento proximal, es decir, cercana al ostium, en el medio y en la parte distal. Luego evaluar las arterias mesentéricas e incluir muchas veces las arterias arcuatas, es decir, las arterias más periféricas del riñón. En ellas evaluaremos entonces, para recordar, el volumen sistólico, la velocidad sistólica, el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia.
Recordemos que un espectro normal del riñón corresponde a un flujo de baja resistencia, con ausencia de turbulencia, con aceleración sistólica rápida, es decir, con un ascenso sistólico prácticamente perpendicular y vertical, y que la velocidad sistólica media debe ser menor de 120 centímetros por segundo y el IR intrarrenal menor de 0,70. El examen debe incluir, como dijimos anteriormente, un espectro Power Doppler, como vemos en las dos imágenes superiores, que nos mostrarán el grado de circulación, incluso de la pequeña vascularización en los parénquimas renales, y la evaluación del árbol arterial a partir del ilio hacia la periferia de los riñones. Vamos a realizar un breve repaso anatómico de la arteria renal. Recordemos que la arteria renal principal, que puede tener arterias accesorias, en sí se divide en varias ramas segmentarias que se van a distribuir hacia las columnas en cada lóbulo, formando las arterias lobares e interlobares. Estas últimas arterias se arquean en la base de las pirámides y se van hacia la periferia, adquiriendo el nombre de arterias. Por ello es necesario que se reconozca el aspecto de espectro y de velocidades que existen en las arterias en el ilio a nivel segmentarias y a nivel arcuata, y que en condiciones normales estas arterias conservan el espectro de onda de baja resistencia y velocidades sistólicas medias que se encuentran alrededor de 120 centímetros por segundo como máximo, y cuyas velocidades van disminuyendo a medida que nos vamos alejando del ilio. Si observamos desde las arterias segmentarias hacia la periferia en una imagen ampliada, vamos a ver la morfología que nos muestra el examen Doppler color con alta nitidez de las arterias segmentarias y cómo éstas se dividen en interlobares, arcuatas e interlobulares o interlobulillares, con una correcta identificación de cada uno de los segmentos, y lógicamente identificándolas también es posible colocar una ventana en ese nivel para con el cursor poder evaluar las velocidades con alta precisión en cada segmento de división de las arterias. Las variantes anatómicas que señalábamos anteriormente consisten en la presencia de arterias renales accesorias y polares que se encuentran en el 10 al 30% de los pacientes, por lo tanto no siempre hay que quedarse con la principal arteria que vemos, sino que hay que tratar de identificar si existe alguna otra arteria que se dirija hacia el riñón. Las arterias accesorias pueden ser dobles, triples o cuádruples, en este último caso se llama persistencia de la arteria esplénica lateral, y pueden ser, en la mayoría de los casos son unilaterales, en el 30%, mientras que pueden ser bilaterales en el 10%. Las arterias renales pueden tener su origen, además de la aorta, en la arteria ilíaca, y raramente pueden desprenderse de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco. Recordar que las arterias polares son de menor calibre e irrigan los polos renales sin alcanzar el ilio, y a veces, justamente por su pequeño calibre, son difíciles de identificar con la ecografía Doppler. Y una variante arterial muy frecuente es la bifurcación de la arteria antes del ilio, pero no consideradas como arterias polares, ya que se dirigen hacia el ilio y a partir de allí se distribuyen en segmentarias, lobulares y arcuatas, como vimos recién. Para repasar y recordar, las arterias nacen por debajo de la arteria mesentérica superior, la arteria renal derecha es anterolateral y pasa por detrás de la vena cava inferior, y la arteria renal izquierda emerge de la cara lateral.
La vena renal derecha es anterior a la arteria y la vena renal izquierda pasa entre la arteria mesentérica superior y la aorta, a diferencia de la vena esplénica que pasa por delante de la arteria mesentérica superior. Hay una variante anatómica de la vena renal izquierda muy frecuente, que es su trayecto por detrás de la aorta entre esta y la columna vertebral. Aquí vemos un ejemplo en un esquema, en un dibujo de la morfología que tiene y la disposición que tiene la arteria y la vena renal, en este caso del lado izquierdo, y como vemos en un Doppler la distribución de la vena renal, de la aorta, de la vena cava inferior, de la arteria mesentérica superior, en un examen Doppler color con una toma transversal a nivel del epigastrio. Es muy importante que comencemos el examen haciendo este tipo de imágenes para observar la distribución o tratar de identificar la distribución de las venas y las arterias relacionadas con los riñones. Como vemos aquí en una imagen sin Doppler color, arriba a la izquierda, podemos observar el origen de las arterias renales a partir de la aorta y posteriormente aplicamos el efecto Doppler y luego el efecto duplex para obtener la imagen en color simultáneamente con el espectro, de manera que realizamos imágenes Doppler color pulsado simultáneo, como vemos en las dos. ¿Qué pasa cuando existe una estenosis? Bueno, cuando hay una estenosis, como vemos en la imagen angiográfica de la arteria renal derecha y el examen Doppler en el mismo paciente en las dos imágenes ecográficas, lo que ocurre es que en cercanías del ilio vamos a encontrar en el sitio cercano a la estenosis una elevación del pico sistólico con una importante aceleración que llega, como ustedes pueden ver en la imagen inferior, a 450 centímetros por segundo, muy por arriba del valor de 100. Disminución del flujo y elevación del índice de resistencia es lo que se observa en la necrosis tubular. Aquí vemos cómo esta onda espectral ha perdido las características normales de una onda de baja resistencia y se ha transformado en alta resistencia. Si ustedes observan arriba a la derecha, van a ver que presenta un IR de prácticamente 0,80 por arriba del valor normal de 0,70, aunque tiene una velocidad muy baja de 41.6 centímetros barra segundo. Este tipo de hallazgos debe hacer pensar en la posibilidad de una necrosis tubular. Esta imagen fue obtenida a nivel de una arteria segmentaria. Riñones ecogénicos en el examen ecográfico normal, sin color, aumentados de tamaño, con un Doppler espectral de alta resistencia, hallazgos típicos de una insuficiencia renal. Estos hallazgos orientan entonces a la insuficiencia renal por la presencia de una onda que tiene alta resistencia, con un IR también de 0,79, como se ve en la imagen de la derecha, y una velocidad sistólica. La ecografía es de uso habitual y muy útil, por supuesto, en la evaluación del trasplante renal. Cuando surge el pedido de una ecografía para evaluar el injerto y las estructuras vecinas, es necesario tener en mente la investigación
de varios puntos para llegar a un adecuado diagnóstico. Entre ellos hay que realizar la investigación de la presencia o no de colecciones líquidas perinéfricas, el estado del parénquima renal, del sistema colector, efectuar Doppler para evaluar complicaciones vasculares e identificar signos del rechazo. También servirá de guía para efectuar las punciones y la evaluación de las complicaciones postpunciones. En esta imagen de la derecha observamos una gran zona anecoica correspondiente a una colección líquida que rodea parcialmente al injerto y que corresponde a un linfocele. Las colecciones líquidas perinéfricas post-trasplante son comunes e incluyen la presencia de hematomas, seromas, urinomas, linfoceles y abscesos. Son generalmente inespecíficas al ultrasonido, pero la presencia de áreas anecoicas homogéneas hará pensar en un contenido líquido y se podrá orientar hacia el diagnóstico de seromas, de urinomas o de linfoceles, mientras que áreas como la que vemos aquí, redondeadas o irregulares, heterogéneas, con ecogenicidades que alteran entre la isoecogenicidad, la hipoecogenicidad y áreas anecoicas, harán pensar más en hematomas y en abscesos, y dependiendo de la existencia o no de un síndrome febril, hacer el diagnóstico diferencial entre los mismos. Entonces, de acuerdo a las características ecográficas, a la localización y al tiempo de aparición, se puede arribar a un diagnóstico preciso, y siempre queda la posibilidad de efectuar con una aguja fina aspirativa una punción diagnóstica y evacuadora si el líquido es lo suficientemente líquido como para permitirlo. Como dijimos anteriormente, también debemos investigar al parénquima renal en los casos en que existe una alteración de la función renal, y el hecho más común es la presencia de una necrosis tubular aguda que representa un rechazo renal, que puede ser hiperagudo, agudo o crónico, y que generalmente está provocada por la intoxicación por drogas. La necrosis tubular aguda es la causa más común de retardo en el comienzo de la función del trasplante y se plantea como posibilidad etiológica la isquemia prolongada y la injuria de reperfusión, ya que se presenta mucho más frecuentemente Aquí vemos imágenes de una necrosis tubular aguda en la que los riñones morfológicamente se encuentran el riñón se encuentra levemente aumentado de tamaño y con una ecogenicidad aumentada del parénquima, sin dilatación del sistema excretor. Al aplicar el sistema Doppler se observa que la vascularización es normal aún en la periferia del riñón, pero la adquisición del Doppler pulsado simultáneo muestra un índice un índice de resistencia alto de 0,84. Cuando existen signos de rechazo del trasplante, en ecografía se puede observar un aumento del volumen del riñón trasplantado, un aumento de la ecogenicidad renal y a veces heterogeneidad del mismo, pérdida de la relación córtico-medular y ensanchamiento de la cortical con el adelgazamiento del seno renal. El examen Doppler mostrará una mala perfusión cuando hacemos Doppler color o Power Doppler, un incremento del índice de resistencia En el rechazo hiperagudo, las características entonces son de un riñón predominantemente engrosado en su parénquima, en detrimento del seno renal, que aparece lineal y muy disminuido de tamaño, y que aparece con una ecoestructura o una ecorefringencia heterogénea, con una pobre vascularización al examen Power Doppler en la periferia del riñón
y observándose, como vemos en la imagen inferior de la derecha, una inversión diastólica con un flujo de muy alta resistencia, con índices de resistencia extremadamente elevados, más allá de las velocidades que puedan observarse en estas arterias. Recordemos entonces nuevamente el aspecto de engrosamiento del parénquima renal, como se ven en las dos imágenes superiores, con una disminución del espesor del seno renal, ondas, como vemos abajo a la derecha, de alta resistencia, a veces con inversión del flujo diastólico. En el rechazo crónico, en cambio, hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular, pero hay un adelgazamiento del parénquima y el seno renal se identifica con espesor normal o incluso aumentado en relación con el espesor del parénquima. En el examen Doppler lo único que podemos encontrar es un aumento del índice de resistencia. La estenosis de la arteria renal es la complicación vascular más frecuente, se observa en el 10% de todos los trasplantes y generalmente se localiza en la anastomosis o en el segmento proximal de la arteria, provocando una hipertensión arterial refractaria y una caída de la función renal. La estenosis de la arteria renal en estos casos es igual o superior al 60% y en el Doppler color se pueden observar zonas focales de aliasing del color con aceleración y turbulencia del flujo, con velocidades picos sistólicas mayores de 200 centímetros barra segundo, aunque si encontramos velocidades mayores de 250 centímetros barra segundo, esto es aún más específica. Y recordemos, como vimos anteriormente, que el flujo distal en las estenosis críticas puede adquirir un aspecto espectral de tardus y parvus. Aquí vemos un ejemplo de una estenosis en la anastomosis cercana a la arteria ilíaca, con una velocidad elevada. Los picos históricos superan el margen de visualización del espectro de onda del aparato, alcanzando picos superiores a los 200 centímetros por segundo. Una situación que, si bien infrecuente, debemos considerar cada vez que nos abocamos a estudiar el riñón trasplantado es visualizar es la posibilidad de la estenosis simultánea de la arteria y de la vena renal, que van a originar la aparición de flujos de muy alta velocidad sistólica, como vemos en las dos imágenes de la derecha, en las que las velocidades sistólicas adquieren picos de hasta 250 centímetros por segundo y con ondas de alta velocidad, pero con registro parvus tardus en la parte más distal de la misma. La trombosis de la vena renal aislada es una complicación rara que ocurre generalmente durante la primera semana y que también generalmente termina con la nefrectomía del riñón trasplantado. En la ecografía, en el examen ecográfico de base, vamos a observar un riñón edematoso, aumentado de volumen, hipoecoico y con áreas de infarto, mientras que el Doppler mostrará una ausencia de flujo en la vena y la arteria va a presentar una diástole ausente o invertida, como vemos en este registro de la imagen de la derecha. La estenosis en el tercio medio puede originar en la parte distal del riñón la presencia de una onda tardus parvus, que ya observamos en una diapositiva anterior, consistente en una onda en la que hay una pérdida de la diferenciación entre la sístole y la diástole, con una elevación sistólica que se encuentra retardada, es decir, no es vertical completamente, sino que se encuentra como acostada, y que corresponde a este tipo de alteraciones cuando existen una estenosis severa en la parte proximal de la arteria que irriga al injerto. También el Power Doppler es útil debido a que en una visualización panorámica nos permite observar la vascularización del parénquima renal y nos da una idea global de la presencia o no de vascularización, como en este caso en el que hay una ausencia de vasos hacia el polo superior del riñón trasplantado. Para recordar entonces, cuando realizamos un Doppler de la arteria renal, ya sea de los riñones nativos o del riñón trasplantado,
Cuando hay una estenosis significativa, debemos considerar que la velocidad sistólica máxima sea superior a 180 o 200 centímetros por segundo. Debemos evaluar el cociente renal aórtico, que sea mayor de 3.3 o 3.5, es decir, que vamos a medir la velocidad sistólica máxima renal sobre la velocidad sistólica máxima de la aorta. Y también debemos evaluar la amortiguación del flujo intrarrenal con aceleración del flujo sistólico más lento, es decir, que hay una caída y no es tan vertical el ascenso sistólico, con un pico sistólico redondeado o ausente. Por último, podemos realizar punciones diagnósticas y drenajes y evaluar las complicaciones postpunciones. Aquí vemos el caso de una imagen quística del riñón trasplantado en fosa ilíaca derecha, 2 meses posterior a una punción diagnóstica por signos de rechazo. Si hacemos un clic vamos a ver dos imágenes inferiores que van a mostrarnos que esa imagen quística en realidad se trataba de una alteración vascular, ya que había flujo dentro del quiste y que vemos con el examen Doppler color, y que además tenía un espectro de ida y vuelta en el cuello, correspondiendo entonces a una fístula y pseudoaneurisma de la arteria renal provocado por la punción efectuada previamente. Estas fístulas arteriovenosas y pseudoaneurismas son secundarias al trauma vascular postbiopsia, en las cuales la arteria y la vena resultan laceradas. El pseudoaneurisma es la pared de la arteria que se encuentra lacerada únicamente. Generalmente son pequeños y asintomáticos y raramente provocan hematuria. En cambio, la fístula arteriovenosa y el pseudoaneurisma se ponen de manifiesto únicamente con el Doppler color, del pseudoaneurisma. Por último, la ecografía de la vejiga debe incluir una visualización pre y postmiccional y es necesario que estudiemos la morfología y los bordes, la evaluación de la ecogenicidad interna, la inspección de los planos grasos vecinos y realizar una investigación de la próstata evaluando el tamaño y la morfología, como así también la ecogenicidad por vía suprapúbica. La vejiga tiene este aspecto en la presentación ecográfica. Se le hace ingerir al paciente abundante cantidad de agua para obtener una correcta represión minutos antes de la realización de la ecografía, y de esta manera se podrá evaluar el contenido, la morfología, el espesor de la pared y el estado de los planos grasos vecinos, y efectuar también una medición del volumen para después considerar en la proyección postmiccional si existe un porcentaje importante o no de residuo postmiccional inmediato. Muchas veces en la ecografía, cuando queremos identificar si están permeables los uréteres, se puede utilizar el efecto Doppler para evaluar el jet de los uréteres y de esta manera asegurarnos la permeabilidad de los mismos cuando existan dudas acerca de una obstrucción en el trayecto de la vía urinaria abdominal o pelviana. La evaluación de la pared interna puede mostrarnos la identificación de imágenes polipoideas o vegetantes hacia la luz, a veces irregulares, otras más regulares, cuyo diagnóstico etiológico preciso muchas veces es difícil de asegurar por medio de la ecografía y que dependerá de la toma de biopsia o de la resección endoscópica de la lesión. Pero lo que sí debemos evaluar concienzudamente es si esta lesión que se encuentra en la pared de la vejiga sobrepasa o no los bordes de la misma y realizar mediciones no solo del tamaño de la lesión vegetante, sino también de la extensión extravesical que pueda tener la lesión medida en milímetros. La próstata puede ser evaluada por vía suprapúbica
en cuanto a las mediciones de su tamaño y morfología, pero es mediante la ecografía endorrectal, como vemos en esta imagen, en la que se puede efectivamente analizar en forma más precisa la ecoestructura glandular, los bordes y el estado anatómico de la respuesta ecogénica de las diferentes zonas que conocemos de la próstata. También se deben evaluar los planos grasos vecinos, el estado de las vesículas seminales y de la vejiga por esta vía, que nos dará una información mucho más precisa que por vía suprapúbica. De todas maneras, la evaluación de la próstata también será considerada en otras unidades. Las dificultades que tenemos por vía suprapúbica son las que vemos en esta imagen. Las mediciones no son tan precisas porque no podemos muchas veces identificar correctamente en forma neta los bordes de la próstata, y en las proyecciones sagitales, como vemos en la imagen de la derecha, puede estar alterada la visualización o dificultada la visualización por superposición de la sínfisis del pubis, que está señalada allí por flechas y que dan un vacío de ecorefringencia, por lo tanto no podemos observar el extremo del vértice de la próstata y las mediciones van a resultar incorrectas o imprecisas. Entonces, como dijimos recién, la ecografía endorrectal nos permite identificar mucho mejor las diferentes zonas de la próstata, la cápsula quirúrgica, las zonas periféricas, evaluar las vesículas seminales con mucho mayor precisión, pero esto será también, como dijimos, tratado en otras unidades. Para retener entonces, el examen ecográfico tiene un rol fundamental en el diagnóstico inicial de toda la patología del aparato urinario. El examen Doppler color debe realizarse en forma metódica para un examen completo de todo el trayecto de las arterias. Recordemos que existen dificultades obvias provocadas por el aire y en pacientes que no colaboran o que tienen obesidad, pero de todas maneras recordar que cuando se puede el trayecto de las arterias debe ser evaluado de forma sistemática en todas las imágenes, y que se debe estudiar siempre la morfología y la ecogenicidad de los riñones, de la vejiga y de la próstata, con las limitaciones que ya observamos en esta última. Muchas gracias.